En esta ocasión elaboraremos un comprobante de pago efectuando el proceso completo desde la elaboración de la factura en parcialidades. Para ello vamos a dirigirnos a Factudesk B10, al asistente para crear CFDI. Yo voy a seleccionar factura por varios productos o servicios. Voy a buscar a mi cliente. Como esta factura va a ser en parcialidades o diferido, voy a seleccionar la última opción, que es en este momento no recibir un solo centavo. Posteriormente me irán pagando en parcialidades. Aquí tenemos la vista previa, el prellenado de la factura, y aquí tenemos ya la tabla de captura. Aquí lo único que vamos a realizar es capturar el concepto que vamos a facturar. Aquí ya podemos ver que las condiciones de pago están en parcialidades, que el método de pago es en PPD y que la forma de pago es por definir. Recordemos que para todas las facturas cuyo método de pago es en PPD, la forma de pago debe de ser por definir, ya que no estamos recibiendo dinero por esta factura. Entonces no podemos definir un método de pago si no estamos recibiendo dinero. ¿Ok? Vamos a colocar el concepto. Bien, verificamos que todo esté correcto y vamos a hacer clic en timbrar el CFDI y cerrar. Aquí tenemos ya nuestra factura en parcialidades. Vamos a minimizar esto y ahora sí nos vamos a ir al comprobante o complemento de pago. Hacemos clic aquí. Buscamos al cliente, que es al que acabamos de hacer la factura en parcialidades. Y si vemos acá en la tabla de captura, nos aparece la factura que acabamos de realizar, que fue la factura con serie F, con folio 12,224 y con un saldo de 11,600 pesos. Este complemento de pago corresponde a la parcialidad número 1 y en la parte superior de la tabla de captura podemos ver varios datos que son importantes de mencionar. Por ejemplo, la fecha que tenemos acá en la parte izquierda debajo del cliente corresponde a la fecha del pago. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros recibimos el pago, o sea, recibimos el dinero en efectivo, transferencia, por cheque, tarjeta, como haya sido, si recibimos el dinero el día de ayer, domingo 12 de abril, pero el día de ayer, pues como es domingo, es día inhábil, no se hizo el complemento de pago, pues entonces yo el complemento de pago lo voy a hacer hoy lunes 13 de abril, pero en mi complemento de pago yo debo de especificar que la fecha en la que yo recibí el dinero fue el 12 de abril del 2020, ¿no? O sea, para efectos prácticos, para ejemplificar, es la fecha en que se recibe el dinero, independientemente que el documento, que es el complemento de pago, se haga en una fecha posterior. En la factura nos aparecen dos fechas, que es la fecha de pago, que es esta que les menciono, y la fecha de certificación de la factura, que es la fecha en la que se timbra, día y hora en la que se timbra el documento. Pero eso es aparte. La fecha que a nosotros nos compete, que es importante de especificar, pues es la fecha de pago. ¿Ok? La forma de pago, pues aquí tenemos que especificar si fue un pago en efectivo, cheque, transferencia, tarjeta, como haya sido la forma en la que recibimos el pago, por el abono, la mensualidad, por lo que sea que estemos cobrando para efectuar el complemento. El número de operación no es más que la serie y el folio. El lugar de expedición es aquí aparece el código postal, pero es el domicilio en el que se está expidiendo esta factura.
la divisa en la que se está recibiendo el pago de esta mensualidad o este abono. Y aquí en tipo de cambio igual, el tipo de cambio de acuerdo a la divisa. Y en importe vamos a colocar el monto que estamos recibiendo como abono a la factura en parcialidades. Por ejemplo, pues no sé, yo este mes recibí por esa factura 500 pesos, me abonaron 500 pesos. Entonces, si yo voy a hacer mi complemento de pago de la primera parcialidad por 500 pesos, yo aquí en el campo importe voy a colocar esos 500 pesos del abono. Y si se dan cuenta, aquí en el campo por aplicar tengo 500 pesos, que son los que acabo yo de anotar aquí. Entonces yo tengo un importe de 500 pesos que puedo aplicar a cualquier documento en parcialidades que esté relacionado a este cliente. Obviamente aquí Jasby nada más tiene una factura en parcialidades, que es la que acabamos de hacer. Entonces yo le voy a abonar completamente esos 500 pesos a esa factura para que esa sea mi primera parcialidad. Los 500 pesos los voy a colocar acá en el campo divisa doc. Y si se dan cuenta, ya no tengo ningún importe por aplicar. Si yo quisiera aplicar más, pero no lo tengo disponible aquí, no me va a permitir. Tengo que colocar acá el importe completo que yo voy a aplicar a mi factura para que me aparezca aquí por aplicar y lo pueda aplicar a cualquier documento. ¿Sale? Entonces aquí ya tenemos que mi primera parcialidad para la factura 12.224 es de 500 pesos. El saldo actual ya se restó, ya tenemos 11,100. Y si todos los datos de mi factura están correctos, puedo hacer clic en timbrar y cerrar. Y aquí tenemos el complemento para recepción de pagos. El emisor, el receptor, Jasby Urbina. Aquí está lo que les comentaba, la fecha de pago. La fecha de pago, si se modifica al día 12 de abril, aquí, o sea, si yo recibí el pago el 12 de abril, en esta fecha es en donde debe de aparecer esa fecha que yo moví. Sin embargo, la fecha de certificación, fecha y hora de certificación, esa no está en nuestro control, eso es automático. Es en el momento en el que se timbra, en el que se sella la factura, se coloca esta fecha. Esta no está en control del usuario, es en función del servidor de timbrado. Aquí está la serie y el folio de la factura a la que se le aplicó el abono de 500 pesos. El número de operación pues es el folio interno con el que sale el complemento de pago, este complemento de pago que efectuamos en este momento. Y si nos damos cuenta, pues aquí ya tenemos el saldo anterior, que es 11,600, el importe que fue el abono, 500 pesos, y el importe insoluto, que es el saldo actual, que es 11,100. Ok, aquí ya tenemos el complemento de pago. Vamos a minimizar esto. Ahora sí, si yo quiero checar en mis cuentas por cobrar cómo van los saldos de mis clientes o cómo va el saldo de mi cliente en específico, puedo ir aquí al módulo de cuentas por cobrar y aquí en el buscador coloco el nombre de mi cliente. Aquí tenemos a Jasby Urbina. Tenemos que tiene pues una venta por 11,600, que fue la factura, el total de la factura en parcialidades. No tiene notas de crédito. Tiene un pago, un abono por 500 pesos y su saldo actual es de 11,100. Si yo selecciono y hago clic en estado de cuenta, se desglosan los documentos y los movimientos que se han efectuado a este cliente. Entonces yo aquí tengo un documento específico que es la factura en parcialidades por 11,600, perdón. Y en los movimientos, aquí ya tengo dos movimientos. El primero, que es la factura en parcialidades por 11,600, y el segundo, que es el abono que yo recibí por 500 pesos, que es el complemento de pago.
¿Ok? Aquí están. Igual de la misma manera, los saldos se encuentran aquí abajo. 11.100, 11.600, el abono de 500, el saldo actual 11.100 y el saldo actual 11.100. Aquí podemos ver en la vista previa la factura en parcialidades. Y si necesitamos exportar el estado de cuenta a Excel, lo podemos hacer. Esa sería la manera de efectuar un complemento de pago. Pues ya hicimos todo el proceso completo, desde la factura en parcialidades, cómo efectuar y aplicar un complemento de pago y cómo verificar en las cuentas por cobrar el estado de cuenta y los saldos actuales de nuestro cliente.